Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos en esta noche a nuestro estudio de bibliología. Recuerde que ya hoy terminamos nuestro estudio y nos preparamos para un nuevo estudio sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Así es que están todos desde ya invitados. Sean todos bienvenidos los que se conectan en esta noche a nuestro canal. Así es que espero que este tiempo sea de bendición, que lo que vamos a compartir en este día edifique su vida. Vamos a pedirle a nuestro amado Dios que nos bendiga a través de este estudio, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, que nos dé la gracia para aprender a apreciar su palabra, a valorarla, a tenerla en alta estima. Así es que le invito para que oremos por un momento y le pidamos a Dios esa sabiduría que solamente Él nos puede dar. Sabiduría de lo alto. Nuestro amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu grande fidelidad, gracias por tu amor incomparable para con cada uno de nosotros, por tu cuidado, tu bendición constante, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que nos dé la sabiduría, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, para que al aprender acerca de tu palabra, Señor, podamos amarla, porque también esa es una demostración de que te amamos a ti, no solamente amarla, obedecerla, ponerla por obra. Gracias, amado Dios, por asistirnos a través de tu bendita palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias, amado Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean todos cordialmente invitados. Recuerden que, como dijimos al comienzo, ya hace algunos meses atrás, al principio de esta serie de enseñanzas, la bibliología es un estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Pues buscar y encontrar argumentos sólidos sobre la veracidad de la Escritura para después ¿qué? Enseñarla, predicarla con la autoridad que solamente Dios nos puede dar. A lo largo de todo este tiempo hemos establecido toda una serie de argumentos muy sólidos que nos hacen apegarnos aún más a la veracidad de la Biblia como la palabra de Dios. Ese era uno de los principales objetivos, que apreciáramos, valoráramos las Escrituras como esa palabra de Dios, como nuestra última autoridad y a la revelación plena de Dios para nuestras vidas, quien nos marca el derrotero, que es nuestra brújula en todas las cosas que debemos de hacer, no solamente en lo que debemos de creer, en lo que debemos hacer, en lo que debemos poner por obra cada día. Y como decía hace un momento, la segunda parte de este estudio pues es enseñarla y predicarla, pero eso no es posible llevarlo a cabo sin haber hecho primero un estudio serio y dedicado de la Biblia. Por lo tanto, vamos a ver en este día la importancia del estudio de la Biblia. ¿Sí? Vamos a mirar 4 maneras de cómo abordar su lectura y 5 principios elementales del estudio bíblico. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a nuestra clase en esta tarde. Nuestro tema final entonces es cómo estudiar la Biblia. El texto que vamos a tomar como base es Juan capítulo 5 versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El primer punto que vamos a tocar en esta tarde es ¿por qué es importante leer la Biblia? Vamos a comenzar con la lectura. Es una respuesta que ya deberíamos de saber cada uno de nosotros, porque contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestra vida, y porque ella es la única fuente de autoridad divina y absoluta para quien es siervo de Jesucristo o para quien es su discípulo. Algunas características de la palabra que nos revelan que esa es su voluntad, que esa es su mente y que contiene toda la autoridad de Dios son, por ejemplo, estas. Le voy a dejar las citas bíblicas también pues para que usted las pueda leer. Uno, porque es infalible en su totalidad. Vimos toda una serie de estudio acerca de la infalibilidad de la palabra. También porque es inerrante en todas sus partes. La Biblia es sin error en sus originales, no tiene error, no se contradice en ninguna manera.
Desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma palabra, la misma verdad, que también es otro tema que tratamos en todo este estudio. La infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. En tercer lugar, porque está completa. Todo lo que Dios tenía que revelar ya está establecido en las Escrituras. No hay que quitarle, no hay que añadirle, ya está todo lo que Dios desea que nosotros sepamos. Todo aquello que Dios desea que conozcamos de Él, que conozcamos de nosotros, que conozcamos de la vida, que conozcamos del futuro. Además de eso, porque la Biblia tiene la autoridad final, tiene el sello de Dios. No hay otra autoridad que podamos nosotros reconocer sino la autoridad de Dios a través de las Escrituras. No nos ha dado otras cosas adicionales, ni tradiciones, ni argumentos de hombre, ni nuevas revelaciones. La Biblia es la autoridad final en todo lo que tiene que ver con lo que el hombre debe conocer y lo que el hombre debe practicar. Además, vimos otro tema también, y es que la Biblia es totalmente suficiente. Hablamos acerca de la suficiencia de las Escrituras. Contiene todo lo que nosotros necesitamos. No solamente conocer, vivir y practicar. Todo lo que necesitamos saber y conocer acerca de Dios, de quién es Él, de su voluntad revelada, de la condición del hombre, de cuál es la manera en que el hombre puede ser salvo, de cuál es el destino final del hombre. La Biblia es totalmente suficiente para contestar a nuestras preguntas fundamentales, a nuestras preguntas trascendentales. Ahí lo encontramos en la palabra porque, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Otra cosa importante de leer la Biblia es porque esta llevará a cabo lo que promete. Lo que Dios dice a través de la palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y lo que falte se cumplirá. Eso nos da a nosotros una gran seguridad de que tenemos un Dios que es fiel y que no miente, que es fiel a sus promesas. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo está haciendo y lo va a concluir también al final de estos postreros tiempos. Y por último, nos provee la certeza de salvación. Seguramente la buena noticia que todo ser humano necesita conocer. Cómo ser salvo, cómo conocer el camino de la salvación, cómo estar seguros de la salvación que nos es prometida a través de Cristo en todas las Escrituras y cómo tener esa certeza en el presente y hacia el futuro. Entonces, por eso es importante leer la Biblia. Si solamente fuera por este último punto, sería más que suficiente para que el hombre, para que toda persona realmente la leyera con un corazón dispuesto. Un segundo punto entonces es cómo nos beneficia a nosotros estudiar la Biblia, porque pues esto ha sido también muy estigmatizado, que la gente se vuelve loca, que no logra comprenderla, que es muy difícil, bueno, una cantidad de argumentos. Lo cierto es que semanalmente se imprimen millones de páginas de material escrito, libros, novelas, cuentos, muchas cosas. Miles de libros son publicados cada mes. Ahora no solamente de una manera impresa, sino también de una manera digital. Pero aún con esa riqueza de contenidos, de información y con el avance de la tecnología y el uso de las computadoras, de dispositivos y de todos los medios que el hombre pueda disponer y del cual se pueda alimentar, si podemos decir, intelectualmente o igualmente llenar su mente de mucha basura, la Biblia permanece siendo la única fuente de revelación divina y de poder que puede sustentar a los cristianos en su caminar diario con Dios. Esto es fundamental. Podemos encontrar información de muchas cosas. Podemos tener a nuestra disposición muchos libros, muchos escritos, pero la única fuente de revelación de parte de Dios que manifiesta su poder y que nos puede sustentar en nuestro diario caminar es la palabra de Dios. Hay cosas que son importantes conocer, que son necesarias,
que nos ayudan, pero realmente la Biblia sigue siendo esa única fuente de revelación. No hay otras. El hombre anda buscando de un lado para otro dónde encontrar la verdad, dónde encontrar una fuente que le indique el camino. Pues sencillamente tiene que mirar en la palabra de Dios, en la Biblia que vive y permanece para siempre. Ahora, la Biblia contiene de por sí muchas promesas importantes en cuanto a ella misma. Habla de sí misma, de por qué es importante y por qué es necesario leerla y por qué nos beneficia leerla. Por ejemplo, la Biblia es la fuente de verdad. El hombre siempre anda buscando la verdad de una y de otra manera, buscando y bebiendo de muchas fuentes. Solamente si fuera a las Escrituras encontraría que en ella está revelada la verdad, la única verdad, porque toda verdadera verdad pues obviamente procede de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, en la oración sacerdotal de Jesús, él ora al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Otra cosa importante es que la Biblia es la fuente de bendición de Dios, obviamente cuando es obedecida. No solamente hay que conocerla, hay que esperar que Dios nos bendiga, sino que Dios bendice la obediencia, el poner por obras lo que Él nos enseña. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Dice así la Escritura. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. No es guardarla en su mesa de noche o debajo de la almohada. No, es ponerla por obra. Ella es la fuente de toda bendición. Siempre encontramos a través de todas las Escrituras que somos bienaventurados, que somos bendecidos, siempre que obedecemos lo que el Señor nos ha revelado, lo que está escrito en la palabra. Además de eso, también la Biblia es una fuente de victoria. En medio de todas las situaciones que el hombre pueda vivir en este mundo, que se siente afligido por muchas cosas, que se siente atacado por muchas situaciones, por su propio pecado, por las cosas que le rodean, por el enemigo, la Biblia se convierte para nosotros en nuestra fuente de victoria. Por eso se le escribe aquí en Efesios capítulo 6, versículo 17, de la siguiente manera: como la espada del Espíritu. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma de victoria, es un arma ofensiva, es un arma que nos ayuda a derrotar todas las situaciones que se puedan venir sobre nuestras vidas. Es el arma que utilizó Jesús cuando Satanás le atacó en ese tiempo en que él estaba en ayuno. Es la palabra de Dios, el arma que utilizamos para que nuestra mente se encuentre también segura, firme en Dios. La palabra de Dios nos ayuda a atacar la incredulidad, nos ayuda a atacar la duda, el desánimo, y nos ayuda a salir victoriosos en todas las circunstancias, porque la palabra siempre tiene una respuesta, y es una respuesta de victoria y de bendición para nuestras vidas. Además de eso, también la Biblia es la fuente de crecimiento, de madurez, de nuestro desarrollo cristiano. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, se nos pide que nosotros deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso el creyente no puede permanecer raquítico, no puede permanecer sin crecer, sin madurar, porque tiene una fuente que debe desear, que es la palabra de Dios, que nos permite crecer para salvación, que nos permite crecer en la gracia, que nos permite crecer en el conocimiento de Dios. Además de eso, la Biblia también es una fuente de poder. Bien dice Romanos, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 16,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios que puede cambiar y transformar cualquier corazón, cualquier vida, por más endurecida y por más que se haya sumido en el pecado. La Biblia es la fuente de poder que cambia y que transforma. Eso no lo logra absolutamente ningún libro en el universo. Solamente lo hace el Espíritu Santo a través de la Escritura, cuando ésta es leída con reverencia, con temor, cuando es escuchada, cuando la palabra es expuesta y Dios atrae a los hombres a Él. Además, la Biblia también es una fuente de guía. A veces cuando el hombre se encuentra desorientado, que no sabe qué camino coger frente a todas las circunstancias que puedan presentarse en su vida, frente a todas las situaciones que pueda estar viviendo, a todas las incógnitas, que no sabe qué camino coger, la palabra de Dios, la Biblia, es una guía segura. Es como nuestra brújula que guía nuestro camino, que nos indica el camino que debemos seguir. En el Salmo 119, el versículo 105, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces siempre tenemos una guía, una dirección. Nunca vamos a estar desorientados siempre que nos acojamos al buen consejo de Dios, porque siempre habrá una respuesta de Dios para nuestras vidas. Siempre habrá una seguridad a través de la palabra para cada uno de nosotros. Ahora, si todos esos son los beneficios de leer la palabra, si todas esas son las promesas que nosotros encontramos en la Escritura, lo tercero que tenemos que ver entonces es cuál debe ser mi respuesta a la Biblia, cuál debe ser mi actitud, cómo debo yo de tomarla en cuenta, ¿sí? Entonces ya vimos que la Biblia es muy importante y que proporciona beneficios no solamente temporales sino eternos, incomparables con cualquier otro beneficio que podamos obtener nosotros en este mundo. Entonces deben haber unas respuestas de nuestra parte frente al valor, al invaluable valor que tiene la Escritura. Lo primero que nosotros tenemos que hacer obviamente es creer a esa palabra. Por eso, a través de todo este estudio, lo que hemos enfatizado sencillamente es que la Biblia es la palabra de Dios, con todos los estudios, con todos los argumentos, con todas las evidencias históricas, internas y de muchas otras formas y prácticas, toda la evidencia que ha sido puesta a nuestro alcance para que estemos totalmente seguros de que la Biblia es la palabra de Dios infalible e inerrante. Y si es de esa manera, pues obviamente tenemos que acogernos a ella y creerla. Dice el apóstol Juan en el capítulo 6, versículos 68 y 69 de la siguiente manera: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente hay que saber que esta es la palabra de Dios, sino que hay que creerla, y que esa palabra contiene todo lo que el hombre necesita conocer de Dios y acerca del camino de salvación. Pero también nosotros debemos honrar esa palabra. Hoy se menosprecia. Las escrituras desafortunadamente se tachan de poco valor, de ser un libro anticuado, ya pasado de moda, que nos hemos quedado en el pasado, pero es que la palabra de Dios permanece para siempre. Miren lo que dice Job, el libro de Job, capítulo 23. Entonces debemos honrarla. Job, capítulo 23, el versículo número 12 dice de la siguiente manera: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Tenerla en alta estima, porque es nuestro alimento espiritual. Valorarla, ponerla en alto, destacarla, mencionarla,
porque al fin y al cabo no son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Y esas son las que tienen realmente valor. Si a veces destacamos frases, historias, comentarios, anécdotas de grandes hombres de este mundo, ¿cuánto más nosotros debemos de tener en alta estima las escrituras y honrarlas y ponerlas en alto en todo tiempo y en toda circunstancia? Pero también debemos amar esa palabra de Dios. Volvemos al Salmo 119, el salmo más largo de las escrituras, en el versículo 97, Salmo 119, versículo 97. Mire lo que dice aquí el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Porque hay que honrar y eso viene acompañado con el amar. Amar la palabra. Amarla. No sé qué sería de nosotros sin las escrituras, sin su guía, sin su dirección, sin esa palabra continua de Dios sobre nuestras vidas, sin poder escudriñarla, sin poder leerla. Realmente a veces no estimamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y los recursos que tenemos y no lo hemos aprovechado mientras tenemos la oportunidad de poderla tener. Muchos, en muchos lugares, aún en este tiempo, no tienen la oportunidad ni siquiera de tener una Biblia en su casa, unas pocas páginas, uno de los libros de la Biblia. Nosotros tenemos la oportunidad de tenerla en cantidad de formatos y de versiones y por eso tenemos que darle gracias a Dios que aún tenemos esa libertad de poder tener la palabra y debemos honrarla y amarla. Pero no solamente eso, sino que también nosotros tenemos que obedecer la escritura, porque de nada vale creer que es la palabra de Dios, honrarla como la palabra de Dios, amarla como la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica, porque eso sería así, todo eso es muy bonito, pero en la práctica a mí no me interesa, no es tan importante como para que afecte mi vida, como para que yo crea que haciendo las cosas que Dios me dice que debo de hacer, pues realmente Dios bendice la obediencia. Entonces, 1 Juan capítulo 2, versículo 5 dice la palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque guardamos su palabra. Vuelvo a decir eso. Guardar significa obedecer la palabra. Obedecer, guardarla. ¿Sí? Y encontramos otro texto similar a este en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Cosa es tenerla como un tesoro. Guardarla en el buen sentido de la palabra, de tenerla en la mente, tenerla en el corazón, atesorarla como algo muy valioso. La obediencia tiene que ver más con lo que yo hago en la práctica, pero eso de guardarla es tenerla como un tesoro en mi mente y en mi corazón. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Si por algo debemos guiarnos, debemos orientarnos, debemos permitir ser dirigidos, pues es por la palabra de Dios, por los consejos, por las exhortaciones, por las palabras de consuelo que en ella encontramos. Esa debe ser nuestra guía frente a todas las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor. Pero también, obviamente, hay que defenderla, hay que pelearla en el pelear en el buen sentido de la palabra. En Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, fervorosamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cada vez la palabra está sufriendo mayor ataque. Y a medida que pasa el tiempo, ese ataque va a ser mayor,
porque sus principios no van a cambiar. Las normas que Dios ha establecido, sus mandamientos, sus decretos, no van a cambiar. Y se nos pide a nosotros que defendamos eso, defendamos esa verdad, defendamos esa libertad, defendamos esa dignidad del hombre, defendamos esa dignidad que Dios ha colocado en cada ser humano, la vida, la honra, las instituciones, el matrimonio y todas esas cosas que son fundamentales y en las cuales Dios no va a cambiar, así pasen los siglos de los siglos. Entonces hay que contender por eso, y seguramente por eso también pues vamos a ser en algún momento dado atacados, afectados, pero se nos manda aquí a que contendamos ardientemente. ¿Por qué? Porque esos fundamentos y esos principios no los colocamos nosotros, los colocó Dios, y Él no va a cambiar, y su palabra, reitero, permanece para siempre. Pero también se nos manda a predicarla, porque obviamente para que otros puedan llegar a conocer las escrituras, pues es necesario que alguien se encargue de divulgarlas, de comunicarlas. Y ahora que tenemos tantas oportunidades y tantos medios de poder hacerlo, pues, y tanta disponibilidad de medios para poder hacerlo, pues es una obligación que cada uno de nosotros tenemos de predicar la palabra del Señor. Dice 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, hay una serie de exhortaciones, dice que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse. Contra ese tipo de cosas se debe enseñar, se debe practicar lo que Dios dice, no lo que el hombre quiera realmente imponer al ser humano en estos tiempos tan caóticos, ¿sí? Y bueno, aunque esa no era realmente la cita realmente es 2 Timoteo 4:2, ahí me disculpan, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que prediques, aunque lo demás pues obviamente también es aplicable, porque ¿contra qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que enseñar? Contra lo que este mundo está enseñando, que es contrario a Dios, aunque el mensaje principal que nosotros debemos predicar es el camino de salvación a través de Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección. Ese es el camino de salvación, el llamamiento a salvación que Dios hace a todo hombre para que se vuelva a Él en arrepentimiento y en fe. Entonces debemos predicar la palabra y debemos predicarla y decir lo que Dios dice respecto a todas las cosas que son contrarias a lo que este mundo también está enseñando. Y también debemos nosotros enseñarla, obviamente. Si lo aprendemos, si lo conocemos, las escrituras, pues también debemos compartirla con otras personas, con el que de pronto no conoce, no sabe o está un poquito más alejado de nosotros en cuanto a algún tipo de conocimiento de las escrituras. Nuestro deber es estudiarla y es enseñarla, ¿sí? Pero para enseñarla obviamente hay que estudiarla en primer lugar. En Esdras capítulo 7 versículo 10 nos habla de este gran hombre que volvió a traer la palabra de Dios al pueblo y que se esforzó por escudriñar la escritura y por darlas a conocer al pueblo. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para investigar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nos hemos olvidado de los mandamientos, de la ley de Dios, de su palabra, a pesar de todo el conocimiento que hay en nuestros tiempos. Por eso es necesario que hombres y mujeres se preparen, estudien la palabra y la puedan compartir con otros de la manera correcta. Ahora, hay una pregunta también muy importante. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Porque la Biblia, a pesar de que muchos la puedan considerar un libro más, es un libro, pero es un libro especial, porque es la revelación de la mente de Dios. Y si es así,
Pues la respuesta es que no toda persona puede ser un estudiante de la Biblia. Usted puede decir, pero ¿cómo así? Yo tengo una Biblia en mi casa y yo me puedo poner a leerla y a estudiarla. Sí, claro, lo puede hacer, pero realmente para poder entender y comprender la Biblia en su justo y recto sentido, deben haber algunos requisitos en la persona, en el estudiante, unos requisitos que podríamos llamar necesarios. El primero de ellos es que esa persona debe preguntarse si es salvo por fe en Jesucristo, porque un agnóstico puede leer la Biblia, un ateo puede leer la Biblia, un estudiante de filosofía puede leer la Biblia, un historiador puede leerla, y la gente lo puede enfocar de muchas maneras, pero como su contenido es espiritual y afecta la vida espiritual del ser humano en primer lugar, pues una manera correcta es que eso espiritual se debe entender espiritualmente. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo en primera a los Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16. Dice, pero el hombre natural, el hombre normal, el hombre común y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y da la razón, porque para él son locura. La gente dice, pero no entiendo, no comprendo, esto no tiene sentido, esto no tiene razón de ser. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, se han de comprender espiritualmente. Lo espiritual con lo espiritual, lo natural con lo natural. Por eso una persona puede ser muy estudiada, puede tener muchos títulos, puede tener maestrías, doctorados, pero al acercarse a la palabra es como acercarse a algo ininteligible. No lo puede entender, no lo puede comprender, porque se tiene que entender espiritualmente. Y si no ha nacido de nuevo, si no tiene fe en Jesucristo, pues obviamente todo eso le va a parecer sencillamente una locura. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos una nueva manera de pensar, de abordar las cosas, de tener una cosmovisión totalmente diferente acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y acerca de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido cambiada, nuestra mente ha sido transformada desde el momento en que conocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Mientras una persona no nazca de nuevo, la Biblia sencillamente será un libro más, una historia más, ¿sí? Algo de cultura general, pero no va a poder entender realmente su verdadero sentido. Otra cosa importante es que, como leíamos en 1 de Pedro 2:2, debe de haber una hambre por la palabra de Dios. Es como cuando queremos o cuando algo realmente nos alimenta, es cuando lo tomamos y lo tomamos porque deseamos, porque tenemos hambre y eso nos satisface, mientras que si no hay apetito, como que las cosas ni nos alimentan, ¿sí? No nos satisfacen, no nos llenan, no nos agradan, nos disgusta. Pero cuando hay hambre por la palabra de Dios, entonces cualquier palabra que leamos nos va a llenar, nos va a satisfacer, nos va a saciar, porque sabemos que es el alimento que viene de lo alto, el alimento que Dios ha provisto para nosotros. Además, debemos de preguntarnos si estamos escudriñando, si estamos yendo a la palabra, si la estamos estudiando con diligencia, no con apatía, con indiferencia, sencillamente pues bueno, porque hay que hacerlo, porque alguien nos dijo que es una tarea que tenemos que cumplir. No, tenemos que hacerlo con diligencia. Y en Hechos capítulo 17, el versículo 11, hablando acerca de los hermanos en Berea, que cuando ellos escuchaban a Pedro disertar acerca de las escrituras, dice, y estos, refiriéndose a los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En una palabra, el creyente no come entero, no pasa las cosas, no simplemente es un oidor y un oidor olvidadizo, sino que el verdadero creyente realmente escudriña la palabra, lo hace con diligencia, escucha algo, lo contrasta con la palabra, mira si eso realmente es verdad, si está de acuerdo con la revelación de Dios, si está confirmado por las escrituras de una u otra manera. Entonces, ese es realmente la actitud correcta para acercarnos, para enriquecernos a través de la palabra, para sacarle el mejor provecho posible. Además de eso, pues no es simplemente para llenarnos de un conocimiento meramente intelectual, sino que a través de eso queremos conocer esa voluntad de Dios para nuestras vidas que nos lleve a una santidad. Porque dice la palabra, pues obviamente sin santidad nadie verá al Señor, y esa santidad es una separación cada vez más de este mundo que nos rodea para acercarnos a Dios y para estar en disposición de servirle a Dios. Vamos a lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces es buscar una mayor intimidad, comunión y separación de las cosas que nos alejan de Dios, un mayor acercamiento, una mayor dependencia de Dios. Para eso debemos ir a las Escrituras, para ser instruidos de cómo seguir realmente en ese camino que Dios demanda. Y otra pregunta que debemos hacer, si realmente tenemos las condiciones para ser unos genuinos estudiantes de la palabra, es si estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos ilumina la palabra, el que nos redarguye a través de ella, el que nos la recuerda, el que la usa para que haya en nosotros un temor reverente hacia Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, es tener ese maestro siempre a disposición a nuestro lado, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos capacita, y no sencillamente dejarnos llevar por nuestra propia mente, por nuestro propio sentido común, que a veces de común no tiene mucho. Entonces la pregunta más importante realmente es la primera: ¿somos salvos realmente por la fe en Cristo? Porque si nunca nosotros nos hemos reconocido como pecadores y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestra mente realmente está cegada a la verdad de Dios. Y aunque mucha gente diga que lee la Biblia, que la conoce, que la ha escudriñado, realmente nunca ha llegado a un verdadero conocimiento de Dios, porque este primer paso, este primer requisito no se ha dado. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Tienen como un velo, que viendo no ven, que leyendo no entienden. Entonces podemos sencillamente decir que solo los que han nacido de nuevo van a estudiar la Biblia de la forma en que a Dios le agrada. Otro cuarto punto que es importante es: ¿cuáles son las maneras de leer la Biblia? Pues hay varias. Realmente voy a mencionarle algunas. La primera de ellas es una lectura que podríamos llamar no crítica. Y esa es la lectura que la mayoría de los creyentes, podemos decir, ha hecho y hace. Y que de alguna manera todos lo hemos hecho en algún momento dentro de nuestro caminar cristiano. En esta lectura
pues realmente no hay preguntas, es una lectura muy devocional o se hacen las preguntas realmente mínimas acerca del contexto, del contenido, del tiempo en el que se desarrollaron los hechos. Ahí lo más importante en esta lectura es lo que el texto me dice en ese momento. Y muchos utilizan esto diciendo, bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para mí hoy? ¿Qué es lo que este texto me está hablando, me dice en este momento? ¿Sí? Y por lo general eso lleva a que la persona entonces se identifique con los personajes bíblicos dependiendo de lo que esté leyendo. Por ejemplo, si está leyendo acerca de Daniel y la manera como él logró, él dice, yo debo ser como Daniel, que debe mantenerse puro entre los paganos, o yo soy David, ¿sí? Que puede derrotar a cualquier enemigo, a cualquier gigante que se presente, por más poderoso que sea. Dios está conmigo, Dios me da la fuerza, Dios me da la capacidad. Y no es porque esas cosas realmente no tengan cierto valor, sino porque realmente no estamos haciendo una lectura correcta, no estamos yendo al contexto de la situación y la enseñanza real, original, que se quiere dar a través de cada uno de estos pasajes. ¿Sí? En este caso, pues se asume que el texto es autoritativo para mi vida siempre. Y en ese aspecto es correcto. Todo lo que Dios dice es cierto en sus palabras. Y la gente dice, bueno, si la Biblia lo dice, pues yo lo acepto y ya no hay vuelta a que hacerlo. Si Dios hizo eso con ese hombre, pues también lo puede hacer conmigo. Si Dios actuó de esa manera en ese tiempo, pues también lo puede hacer conmigo. Ahora, la controversia está en cuáles partes de la Biblia son normativas ahora y cuáles no, ¿sí? Porque realmente hay una tendencia a literalizar todo, ¿sí? Inclusive las profecías, entonces todo se toma de una manera literal. Si eso pasó allá, pues puede pasar acá. Si eso sucedió con una persona, pues puede pasar conmigo. Si Dios le ordenó eso a esa persona, pues también yo tengo que hacerlo. Y entonces no hay una distinción en qué partes de la Biblia realmente son normativas o fueron normativas para ese tiempo o continúan siendo normativas para nuestro tiempo. Entonces lleva a mucha literalización de las escrituras que no siempre es sano, no es saludable. Por eso podemos encontrar a creyentes haciendo, practicando, creyendo cosas que realmente Dios no ha dicho o no son aplicables realmente a su vida, a su contexto o a su situación. Hay otro tipo de lectura que se puede hacer, que es una lectura histórico-crítica. En esta lectura realmente lo que importa es la verdad histórica. ¿Qué sucedió realmente en ese momento, en ese tiempo? Se quiere llegar al sentido original del texto. Lo que allí se dijo que es realmente lo que significa, lo que significó. ¿Sí? Y ese tipo de estudios se inició realmente en el siglo XVIII, después del periodo de la Ilustración. Y para hacerlo, para hacer ese tipo de estudios, se utilizan varias herramientas como la crítica de las formas, de las fuentes, de la redacción. Entonces, sencillamente se va al texto para mirar su historicidad y se mira de una manera crítica sencillamente. ¿Sí? Se va a los originales y sencillamente se juzga su composición, su redacción, y lo que se hace realmente es ver la Biblia como cualquier otro libro antiguo. ¿Sí? Muchas culturas han tenido escritos, entonces se analiza la Biblia como cualquiera de esos otros escritos. ¿Sí? Entonces esta lectura lleva a creer que la Biblia ya no es normativa, sencillamente vamos a ver qué significó allá. Es eso realmente cómo afectó a esa comunidad, en qué fuentes se basaron, realmente eso es una redacción original o es comparativa con la de otro pueblo, esa redacción sí corresponde a la época, el tipo de escritura, el tipo de redacción realmente es genuino o sencillamente fue una adición. Entonces ve las escrituras no como historia realmente, porque la Biblia también es historia,
sino como historias, como relatos. Entonces vamos a ver ese relato desde un aspecto crítico, si realmente literariamente es correcto o no es correcto. Pero hay otra manera y es que está muy en boga, que podríamos llamar que es una lectura posmoderna. ¿Sí? Por eso decimos que esta lectura es la más reciente. Ahí se cuestiona el proceso de lectura en sí mismo, es al lector. Y lo que se cuestiona es la objetividad del lector al momento de analizar el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el lector viene con presuposiciones. Entonces realmente se deduce que nunca se va a llegar a una sola conclusión, a una sola verdad, porque cada cual lo va a interpretar a su manera. El lector no tiene la objetividad adecuada para entender, para analizar el texto, porque ya viene con una cantidad de suposiciones y presuposiciones, entonces cada cual la va a interpretar desde su propio contexto, pero no hay una verdad absoluta, entonces cada cual la aplica como realmente quiere, como le parece. Y una cuarta que considero es como la más correcta, que es una lectura teológica o canónica. Y esta lectura, pues obviamente reconoce los aportes de la lectura histórico-crítica, que es algo que debemos tener en cuenta en el momento de analizar la escritura, obviamente su historia y que esos textos realmente estén dentro de los originales, correspondan al sentido que tuvieron en su momento de redacción, ¿sí? Para mirar el significado original del texto, pero no nos quedamos ahí, ¿sí? Sino que eso se hace relevante para el día de hoy, se trae para el día de hoy, se interpreta allá en el pasado, pero se mira esa verdad espiritual para el momento presente. Por eso, pues es necesario preguntarse varias cosas cuando hacemos ese tipo de lectura. Cómo ese texto está enmarcado en la historia de la salvación, porque no hay nada narrado en la Biblia que esté fuera de ese contexto de la salvación. ¿Sí? Tenemos la revelación de la salvación desde Génesis y su culminación en Apocalipsis. Y toda la historia que encontramos entre Génesis y Apocalipsis, pues es el desarrollo de esa historia de la salvación. No podemos aislar un texto, no podemos aislar un acontecimiento y separarlo de esa historia, de ese proceso, de esa revelación progresiva de la salvación. Y además, pues también tenemos que preguntarnos cómo se puede aplicar a la actualidad, cómo realmente ese texto continúa hablándonos, ya que la palabra de Dios permanece para siempre y cómo esas verdades son inmutables para nuestro tiempo. Me estoy hablando del sentido correcto, espiritual que debe tener para nosotros la verdad que nos está revelando, no volvernos atrás y mirar que algo se hizo en el pasado y que tenemos que hacerlo de la misma manera. Y también obviamente nos preguntamos por qué ese libro, por qué la iglesia incluyó ese libro, y ahí tenemos que hablar de la canonicidad de las escrituras, por qué ese libro está ahí y qué nos está revelando y por qué es importante, por qué fue incluido y cómo contribuye a permitirnos conocer la historia de la salvación. Realmente una lectura puramente histórica es ingenua, porque nosotros nunca podremos determinar con exactitud el significado original, ¿sí? Hay muchos recursos que nos permiten entender, acercarnos a ese sentido original. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos obviamente la guía de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para poder entenderlo de la mejor manera, pero no simplemente como una historia más, sino como una verdad bíblica, una verdad espiritual que Dios tiene a través de cada una de las cosas que encontramos nosotros narradas. Entonces no es suficiente con leer la Biblia, hay que leerla de la manera correcta. Entonces para eso entramos en nuestro quinto punto, que es cuáles son los principios elementales del estudio bíblico.
El primer paso es leer. O sea, leer un pasaje de las Escrituras, hacerlo repetidamente hasta que entendamos el tema, hasta que entendamos la verdad principal del pasaje. Por eso lo más correcto y lo más aconsejable siempre es que tomemos un libro de la Biblia y lo leamos completamente sin tener en cuenta capítulos, versículos, y que no solamente lo hagamos una vez, sino muchas veces para poder realmente entender el tema, para poder entender el contexto, para poder entender la verdad. Por eso no podemos aislar ningún texto y mucho menos hacer doctrina de algunos pasajes únicamente. Para eso, pues obviamente nosotros tenemos que desarrollar un plan de lectura, de leer toda la Biblia, toda la Escritura. No la vamos a entender y comprender, es obvio, pero cada vez que la leamos vamos a tener un mejor conocimiento, una mayor iluminación, una mayor interpretación de la Biblia, ¿sí? Y obviamente aquí es animarlo a leerla de principio a fin. Y para eso pues hay muchos planes de lectura que usted puede encontrar disponibles en internet. Hay la Biblia en un año, la Biblia en 2 años, la Biblia en 6 meses, leyendo pasajes intercalados, leyéndola de continuo. Hay muchas maneras. Lo importante es que leamos la escritura completa, de principio a fin, aunque haya pasajes que obviamente van a ser un poco complicados, difíciles, no los vamos a entender correctamente, pero como le digo, cada vez va a tener un mayor sentido, una mayor comprensión para nosotros. Entonces, si no seguimos realmente un plan de lectura secuencial de la Biblia, en realidad no la estamos leyendo, estamos explicando en un pedacito, un poquito acá, un poquito allá, o a veces no se sale de algunos libros, salmos, proverbios y no más. Entonces nos mantenemos realmente en la ignorancia. El paso 2 es, después de haber leído, interpretar. Interpretar. Vamos a leer un texto que se encuentra en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra de la siguiente manera. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿verdad? Que Felipe se acercó a la carroza donde iba el eunuco. Pero ¿entiendes lo que lees? Una cosa es leer y otra cosa es entender, interpretar, ¿sí? Por eso es que no es recomendable leer el texto y entrar directamente a la aplicación. Primero nosotros tenemos que determinar lo que quiere decir, o de lo contrario, pues nuestra aplicación va a ser totalmente incorrecta. Entonces, primero se lee, luego se interpreta. Entonces, conforme nosotros vayamos leyendo las escrituras, debemos de mantener en mente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Entonces debemos escudriñar otros textos también relacionados a lo que estamos leyendo. Ahí podemos utilizar referencias cruzadas, podemos comparar textos, podemos emplear concordancias y podemos utilizar muchas otras fuentes de ayuda que ahora pues obviamente están disponibles, diccionarios, diccionarios de las lenguas bíblicas, diccionarios bíblicos, concordancias, muchas cosas que nos permiten a nosotros poder entender, poder interpretar lo que nosotros estamos leyendo, porque a veces se utiliza lenguaje, palabras que no conocemos, se hace mención de lugares, se hace mención de dichos o de cosas que tenemos que entenderlos de la manera correcta si queremos interpretar de la manera adecuada. Ahora, si después de utilizar de pronto todos esos recursos que pueden estar a nuestra disposición, todavía el pasaje no es muy claro, pues debemos acudir de pronto a otras personas que tengan un mayor conocimiento, que nos permitan o que nos dirijan para poder entender correctamente lo que estamos leyendo. Y hay personas de pronto especializadas en algunos aspectos bíblicos que nos pueden ayudar con sus consejos. Nosotros aquí también debemos evitar algunos errores que son muy importantes. Varios errores que son comunes, podemos decir.
Lo primero es que no debemos llegar a una conclusión a expensas de la interpretación. O sea, no podemos concluir nada sin haber interpretado correctamente el texto. O sea, no haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga, sino que más bien deje que diga lo que Dios quiso que dijera cuando lo escribió. Esa es la manera correcta, o sea, no adelantarnos a sacar conclusiones, interpretaciones, ¿sí? Sin una interpretación correcta y adecuada. Solamente hay una verdad, y en la verdad de Dios hay una verdad espiritual en cada pasaje, y nosotros no debemos de tratar de buscarle aplicaciones donde realmente no las hay, ¿sí? Otra es, pues obviamente, evitar la interpretación superficial. Lo primero que se nos ocurra, lo primero que se nos vino a la cabeza, y es cuando escuchamos a personas que dicen, para mí este pasaje quiere decir tal cosa, siento que esto es lo que dice, me parece, ¿sí? Supongo, ¿sí? El primer paso que debemos dar al interpretar la Biblia es reconocer 4 áreas que tenemos que estudiar. Uno, el idioma. Segundo, la cultura. El tercero, la geografía. Y tercero, la historia. Entonces, se da cuenta, no es algo fácil, no es algo que se debe tomar a la ligera, es algo que requiere de tiempo, de involucrarnos a escudriñar las escrituras. No lo primero que se nos ocurre, lo primero que suponemos, y ya vamos a hacer énfasis en estos cuatro aspectos. Pero otra cosa que debemos evitar nosotros es espiritualizar el pasaje. ¿Sí? Debemos nosotros es interpretar y entender el pasaje en su sentido normal, literal, histórico, gramatical. Por eso decimos que es la mejor manera de interpretar un texto, literal, histórico y gramatical. Tal como nosotros entenderíamos otra porción de literatura que estuviéramos leyendo. Entonces lee un libro y ¿qué es lo que hace? Pues lo lee de una manera normal, lo interpreta tal cual está escrito, ¿sí? Lo mira dentro del contexto histórico y mira cómo está compuesto el texto en su forma gramatical. Esa es la manera más correcta, no tratar de alegorizar, de espiritualizar todo lo que nosotros estamos leyendo, porque eso nos llevaría realmente a grandes errores y hasta herejías. Ahora, con respecto a esas áreas a estudiar que mencionaba hace un momento, tenemos que entender que los libros de la Biblia fueron escritos hace muchos siglos atrás. Y para que nosotros podamos entender hoy en día lo que Dios está comunicando, entonces hay varias áreas que nosotros necesitamos entender. El aspecto del idioma, el aspecto cultural, el aspecto geográfico y el histórico. Entonces la interpretación adecuada, la interpretación apropiada debe ser hecha tomando el tiempo y el esfuerzo necesario, el esfuerzo disciplinado para no sacar conclusiones ni aplicaciones ni verdades bíblicas que no es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a conocer o a practicar, ¿no? Sino que debemos adentrarnos a lo que realmente debe ser el sentido correcto de los textos bíblicos. Hablemos entonces un momentico acerca del idioma. Y tenemos que recordar que la Biblia originalmente fue escrita en griego, en hebreo y en arameo. Y por eso es que muchas veces se nos dificulta entender el significado de una palabra o de una frase, ¿sí? Que aunque ha sido traducida, aún no sigue teniendo de pronto un sentido claro. Y a veces esa puede ser la clave para interpretar correctamente un pasaje de las Escrituras, un dicho que se encuentra ahí, una palabra que era usada en ese tiempo, una manera de comunicarse, una manera de establecer un hecho, pero que ya de pronto no se utiliza en nuestro tiempo, que ya no es práctico en nuestro tiempo, pero que era común en aquellos tiempos. Entonces tenemos que ir a ver el significado de esa palabra, lo que significó en su momento, lo que representó en su momento, para poder entender el pasaje de la manera adecuada. Además tenemos que entender también que en el aspecto cultural, también para nosotros eso es algo que a veces es confuso. ¿Por qué? Porque las narraciones se dan
dentro de los acontecimientos de muchas culturas, por ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Las culturas babilónicas, medo-persas, griegas, romanas. ¿Sí? La historia bíblica se desarrolla en medio de diferentes culturas, ¿sí? Y tenemos que entender lo que está escrito allí precisamente en ese contexto cultural, ¿sí? Ahora, algunos tratan de utilizar diferentes diferencias culturales para anular los mandamientos bíblicos más difíciles. No, eso fue para esa época. No, eso fue para ese tiempo. No, eso ya no aplica, ¿sí? Entonces las escrituras deben ser vistas en el contexto de la cultura en que fue escrito y lo que decía también hace un momento, si eso sigue siendo normativo o no sigue siendo normativo, ¿sí? Porque hay cosas que sufrieron, digamos, un progreso a través del tiempo, pero hay normas divinas, mandamientos de Dios que permanecen para siempre, que son inquebrantables, ¿sí? Entonces, sin un entendimiento, por ejemplo, de la cultura judía del primer siglo, pues nos es muy difícil entender lo que son los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, porque debemos de leerlas a la luz de las culturas griega y romana en las que estas situaciones se estaban desarrollando, en ese progreso del cristianismo del primer siglo. Entonces, si nosotros no conocemos un poquito de esa historia, de esa cultura, pues obviamente vamos a llegar a conclusiones erradas. Otro aspecto tiene que ver con la parte de la geografía, y en este caso la geografía bíblica, porque la geografía bíblica hace que la Biblia cobre vida. Hay un lugar específico en el cual los hechos sucedieron, no fue en un planeta distante que nadie conocía, sino en lugares específicos, ¿sí? En sitios específicos. Entonces, para esto nos puede servir un buen atlas de la Biblia como herramienta de referencia. Eso es muy importante que lo tengamos y que nos puede ayudar a comprender entonces la geografía de la Tierra Santa. A través de qué lugares se desarrolló el Éxodo, dónde era el lugar de la tierra prometida, dónde quedaba Canaán, cuáles eran las potencias que le rodeaban, a dónde fueron deportados. Bueno, todo ese tipo de cosas se desarrolla dentro de una geografía. Y tenemos que tener un conocimiento básico acerca de todos esos lugares, saberlos ubicar, conocerlos, y que cuando nos son mencionados, entonces podamos entender dónde fue realmente que sucedieron los acontecimientos. Y otro aspecto tiene que ver con la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de las escrituras de la mayoría de las religiones del mundo, la Biblia contiene el registro de personas y acontecimientos históricos, ¿sí? Personajes comprobados por la arqueología, los lugares geográficos, los personajes, a través de todos los hallazgos arqueológicos, lo único que han hecho es comprobar que todo lo que dice la Biblia es cierto, es verdad. Entonces, un entendimiento de la historia bíblica nos va a ayudar a colocar a las personas y a los acontecimientos en una perspectiva histórica apropiada. No estamos hablando de personajes irreales ni de lugares inexistentes. Todo el desenvolvimiento de la salvación se ha desarrollado a través de la historia de la humanidad. Entonces, aquí en este caso, pues es un buen diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica nos sirve como una buena herramienta. Finalicemos de alguna manera hablando acerca de algunos principios básicos de interpretación. Vamos a hablar de 4 principios que deben guiarnos a una correcta interpretación de la Biblia. El primero de ellos es el principio literal. ¿Qué significa esto? Que las escrituras se deben entender en un principio literal, normal, natural. Mientras que la Biblia contiene obviamente diferentes tipos de lenguaje, figurado, simbólico, tiene diferentes tipos de expresiones poéticas, narrativa. ¿Sí? Sin embargo, su intención es comunicar una verdad literal, ¿sí? No obstante, en general, la Biblia
habla en términos literales y debemos nosotros permitir que hable por sí misma. Entonces por eso el primer principio es que cuando la leamos, la debemos entender tal cual se expresa, de una manera literal, normal, natural, sin tratar de buscarle como cosas ocultas, secretos o cosas así, claves y cosas raras en su contenido. ¿Sí? Entonces, ese es el primer principio. ¿Qué dice la Biblia? Ahí dice eso, sencillamente. Otro principio es el principio histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos interpretar un pasaje en su contexto histórico, de lo cual ya hemos hecho bastante énfasis. Debemos preguntar lo que el texto significó para las personas a quienes fue escrito originalmente. Una cosa es lo que signifique para nosotros, pero otra cosa es lo que significó para esas personas. Que Dios le habló a Abraham. ¿Qué entendió Abraham? ¿Por qué le dijo eso a Abraham? ¿Por qué era importante eso para Abraham? Y de esta manera entonces nosotros podemos desarrollar un entendimiento contextual apropiado en la intención original de las escrituras. Si Dios le dijo a David algo, se lo dijo fue a David. ¿Y qué entendió David? ¿Y por qué fue importante para David? ¿Cómo se desarrolló eso que Dios le dijo en la vida de David? Que es diferente a la manera como yo lo puedo entender en este momento. Entonces debemos llevar las cosas a la historia, al tiempo que corresponde. Otro aspecto importante es el principio que podríamos llamar nosotros el principio gramatical. Pero para esto se requiere que nosotros entendamos la estructura gramatical de cada oración en el idioma original. Así como cuando nosotros leemos una frase en español. Sabemos que tiene sujeto, verbo, predicado, bueno, todo lo que si tiene conjunciones, que si tiene adverbios, todo ese tipo de cosas también se aplica obviamente al texto bíblico. ¿Sí? A quién se refieren los pronombres, cuál es el tiempo del verbo principal, porque una cosa es que yo utilice un verbo en el tiempo pasado, en el tiempo presente, en el tiempo futuro, en un presente continuo. Todo eso es importante para que realmente podamos entender el texto bíblico. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer también algo de gramática española y obviamente la manera como en los idiomas originales también se utilizan esos principios gramaticales. Cuando conocemos un poquito de eso, entonces vamos a descubrir que el significado del texto realmente se vuelve más claro, ¿sí? Que no nos da lugar a nuestras propias interpretaciones. Otro principio que debemos tener en cuenta es lo que podríamos llamar el principio de síntesis. Y esto es lo que los reformadores llamaron la analogía de las escrituras. De otra manera, la Biblia es su propio intérprete. Lo que quiere decir que la Biblia no se contradice a sí misma. Es decir, que si nosotros llegamos a una interpretación de un pasaje que contradice una verdad enseñada en otras partes de la escritura, pues obviamente nuestra interpretación no puede ser correcta, porque la Biblia no se contradice. Ese principio es muy importante. La analogía de las escrituras. La Biblia es su propio intérprete y eso tiene que ver obviamente con la infalibilidad de las escrituras, con la inerrancia de las escrituras. La Biblia tiene su propia interpretación. La Biblia debe entenderse a la luz de ella misma. Entonces, la Biblia se debe comparar con la misma Biblia para descubrir, pues obviamente, el significado de su totalidad. Entonces ya vimos que primero debemos de leer, segundo debemos interpretar, pero lo tercero es que nosotros debemos evaluar. Entonces es el momento ahora de consultar a otros para asegurarnos de que tenemos la interpretación apropiada, porque aunque hayamos sido juiciosos en nuestro estudio, no siempre tenemos todo el conocimiento y Dios ha colocado a otros, a maestros, a personas que realmente conocen los idiomas bíblicos, que conocen de historia bíblica, que se han adentrado realmente a hacer unas exégesis profundas de las escrituras y debemos acudir a ellos, como
ya como digamos un paso final para contrastar lo que ha sido nuestro estudio, digamos nuestro descubrimiento, antes de poder decir esto es lo que realmente dice el texto bíblico. ¿Sí? Entonces, la Biblia nunca se va a contradecir a sí misma. ¿Sí? Entonces, en esa evaluación nosotros debemos ahí el ser realmente estudiantes, debemos ser personas que aceptamos la verdad de la palabra de Dios, aunque ésta nos pueda causar que cambiemos lo que siempre hemos creído o que cause que altere nuestro patrón de vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque al fin y al cabo es la autoridad final de Dios. Entonces evaluamos todo ese estudio y consultamos a otros. Ahí vienen, es importante los comentarios bíblicos, un buen comentario bíblico de realmente de personas de credibilidad, de estudiosos de la palabra que nos permiten mirar cómo ellos nos pueden también aportar lo que nosotros hemos hecho por nuestra propia cuenta. Y obviamente pues tiene que haber un consenso, aunque en algunos pasajes y en algunas cosas no siempre vamos a encontrar el mismo sentido, la misma aplicación, la misma interpretación, sí vale la pena de pronto consultar varios y vamos a encontrar que hay un gran consenso, o al menos que hay una verdad que se destaca en todo lo que nosotros hemos estudiado. Y llegamos entonces al cuarto y último punto, que es la aplicación. ¿Sí? Y ahí hay una pregunta que es importante. ¿Cómo es que esa palabra penetra, cambia mi propia vida? ¿Cómo es que esa verdad de Dios me afecta? ¿Sí? Porque realmente todo esto de leer, de interpretar, de evaluar, pues lo podemos hacer con otro tipo de texto, lo podemos hacer en nuestros estudios seculares, ¿sí? Pero ellos no nos van a llevar a este último punto de cómo me afecta. Yo puedo leer una novela de García Márquez y bueno, me pareció interesante, destaco algunas cosas, veo su riqueza literaria, pero eso no me afecta moral ni espiritualmente, ¿no? Lo importante acá es que esa palabra nos afecte, cómo llega a las profundidades de nuestra alma, ¿sí? Porque todo lo anterior sería como preparar un gran banquete sin comer lo que se ha preparado. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo me cambia? ¿Cómo me transforma? ¿Sí? Entonces la pregunta es importante, ¿sí? ¿Cómo se aplican a mi vida esas verdades y esos principios divinos contenidos en ese pasaje? ¿Sí? En términos obviamente de mi actitud, de mis acciones, ¿cómo me están afectando? ¿Cómo me van a afectar de ahora en adelante? No es cómo va a afectar a los demás, ¿sí? De alguna manera pues nos afecta a todos, pero lo que debe ser más importante es la manera como a mí me afecta, la manera como a mí me beneficia, la manera como a mí me cambia, como a mí me transforma. Dice Juan capítulo 13, versículo 17, de la siguiente manera. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque podemos llegar a grandes conclusiones, a grandes aplicaciones, pero si eso no llega a nuestra praxis, a nuestro diario vivir, pues realmente hemos perdido tiempo. Hemos llenado nuestra mente con mucho conocimiento, pero nuestro corazón no ha sido afectado y mucho menos nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, después de leer, de interpretar la Biblia, pues podemos ya tener un entendimiento elemental de lo que la Biblia dice y lo que quiere decir por lo que dice realmente. Pero el estudio realmente no termina ahí. La meta final debe ser que nos hable, que nos capacite para crecer espiritualmente. Y eso obviamente requiere de la aplicación personal, porque nos es fácil aplicarlo a los demás, pedir que lo hagan los demás, pero otra cosa es que eso nos afecte a nosotros. Entonces, eso es importante. Entonces, el estudio bíblico no está terminado hasta no llevar la palabra a la vida real.
a nuestro diario vivir, a nuestro contexto, a nuestro alrededor, a lo que nos rodea, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar ese conocimiento que hemos adquirido de nuestra lectura, de nuestra interpretación, y extraer esos principios prácticos que se aplican a nuestra vida personal. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Que si hay un mandato que debe ser obedecido, lo obedecemos. Que si hay una promesa que debe ser recibida, pues la tomamos. Y que si hay una advertencia que debe ser seguida, pues la escuchamos. Esa sería la manera correcta. Ese es el paso realmente final. Nos sometemos a las Escrituras, dejamos que transformen nuestras vidas, y si nosotros nos saltamos ese paso, pues nunca vamos a disfrutar realmente de nuestro estudio bíblico, y la Biblia nunca va a cambiar nuestra vida. Terminamos entonces preguntándonos, ¿y ahora qué? Les voy a leer lo que dice el salmista en el capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y quién no quiere ser bienaventurado? Pues debemos atender este consejo de las Escrituras. Deleitarnos en la ley del Señor. Dice, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que debemos de meditar en su ley, en su palabra de día y de noche. Entonces, no es suficiente sencillamente estudiar la Biblia, debemos meditar en ella, es decir, mantenerla constantemente en nuestro pensamiento, relacionarla con todo lo que nosotros hacemos, mantenerla vigente en cada uno de nuestros pensamientos, filtrar todas las cosas que vemos, que escuchamos, que hacemos a través de esa palabra, para no desviarnos de nuestro camino. Entonces, en un sentido, digamos, muy real, lo que le estamos dando a nuestro cerebro es un baño, lo estamos realmente lavando, renovando nuestra manera de pensar en una solución, siendo contextual para nuestros tiempos, en una solución purificadora de la palabra de Dios, para impedir que todo virus de mal penetre a nuestras mentes, que realmente todo aquello que no provenga de Dios nos afecte. Entonces vamos a leer rápidamente este resumen. ¿Cómo leer la Biblia? Nos preguntamos primero por qué es importante leer la Biblia. Porque contiene la mente y la voluntad de Dios para su vida, y es la única fuente de autoridad divina y absoluta para usted, quien es siervo de Jesucristo, así como lo soy yo. ¿Cómo nos beneficia estudiar la Biblia? Dijimos que es la única fuente de revelación divina y poder que puede sustentar a los cristianos en su caminar diario con Dios. ¿Cómo debe ser mi respuesta a la Biblia? Debemos creerla, amarla, honrarla, obedecerla, guardarla, pelear por ella, predicarla y estudiarla. ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Vimos que solo los que han nacido de nuevo lo harán de la forma que a Dios le agrada. ¿Cuáles son las maneras de leer la Biblia? Dijimos que 4, una lectura no crítica, una lectura histórico-crítica, una lectura posmoderna o una lectura teológica y o canónica. ¿Y cuáles son los principios elementales del estudio bíblico? Hablamos de 4 pasos: leer, interpretar, evaluar y aplicar. Entonces, mis amados hermanos, con esto estamos concluyendo nuestro estudio de bibliología. A partir del próximo sábado les espero para que comencemos nuestro estudio de neumatología, la persona y la obra del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y desde ya les invito para nuestro servicio dominical en el Día del Señor. Mañana domingo 14 de junio nos reunimos a partir de las 10 de la mañana para honrar, para bendecir a nuestro Dios, para entonar cántico, para escudriñar la palabra, para edificarnos mutuamente. Mis amados, Dios les bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.
Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro amado Señor. Acompáñeme en esta oración. Nuestro amado Dios, te damos gracias una vez más por tu grande e infinita bondad y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener una noche de descanso para que nuestro corazón se disponga en el día de mañana para honrarte, para tributarte toda la alabanza y la adoración que tú mereces. Te damos gracias por este estudio que nos has permitido concluir para afirmarnos en tu palabra, en la Biblia, en la revelación de Dios para nuestras vidas, en tener la certeza completa y absoluta de que es tu palabra, tu revelación para nosotros, que es el único medio en el cual se nos revela el camino de salvación. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender, aplicar, conocer, que lo podamos atesorar y lo podamos poner por práctica. Gracias, nuestro fiel, buen y misericordioso Señor. El honor y la gloria son para ti. Gracias, bendito Señor.